Hola, buenas noches, mi nombre es Juan David Mantilla y hoy voy a hacer el análisis comparativo de la teoría de los derechos humanos. En este caso escogí tres autores, Luigi Ferrajoli, Mónica Pinto y Giovanni Salguero Salvador. Entonces voy a empezar con una introducción. Bueno, los derechos humanos no surgieron como un único momento histórico, sino que tienen unas bases, primero naturalistas, del naturalismo, el reconocimiento de ciertos derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de tener una condición humana. Sin embargo, estos derechos humanos como tal se vieron, por así decirlo, eh, reconocidos como tal, y empezaron a verse reconocidos después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, donde ocurrió pues la Revolución Francesa. Como sabemos, fue donde la burguesía se derrotó al poder, al absolutismo monárquico en Francia, y establecieron los primeros derechos del ciudadano, donde la soberanía pues emanaba del pueblo y no de una línea pues prácticamente clérica, o una línea real, o la monarquía en sí mismo, como era en Francia, sino que prácticamente el pueblo tenía la soberanía y podía exigir libertad, fraternidad e igualdad, que era la base de la ciudadanía francesa. Eh, también la independencia de los Estados Unidos la Revolución Americana también fue una forma de donde se consolidaron estos derechos fundamentales. Pero un hito que marcó la historia fue la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial, en muchos países, como por ejemplo en Alemania, la corriente de pensamiento no estaba basada en que los seres humanos tenían derechos como tal, sino que estaba muy estrictamente a la ley, estaba muy estrictamente supeditada a la ley, por así decirlo, muy positivista. O sea, es decir, el culto a la ley escrita. Es decir, prácticamente lo que importa es lo que está escrito en la ley. Eso funcionaba en Alemania, y eso hizo que, por ejemplo, si en Alemania era legal en la época de Hitler y en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, todas las vulneraciones a los derechos humanos que se le hicieron al pueblo judío, a los negros, a la raza afroamericana y, y a las personas LGTBI, entonces se le vulneró muchos derechos, prácticamente los asesinaron, les hicieron campos de concentración, los expulsaron de Alemania, todo porque había una ley, o dentro de la ley alemana pues era legal, o sea, estaba permitido. Entonces, ¿hasta dónde eso está bien? ¿Hasta dónde los límites del positivismo? O sea, que el culto a la ley escrita, entonces si es legal, pero no está de acuerdo a la moral, entonces se hace. Entonces tiene que haber unas bases, o una constitución, o algo universal que nos diga: no, claro que no, esto tiene que tener límites. Primero somos personas, y tienen que haber fundamentos humanos que, por más ley que haya, se tienen que respetar. Y con eso nació la Organización de las Naciones Unidas, y por ende se le dio pues una posición fundamental. Primero están los derechos humanos y el hombre. Bueno, en el primer caso, el autor que voy a mencionar, que es Ferrajoli, él prácticamente pues crea un modelo que se llama el modelo garantista, en donde para él lo más importante es la Constitución. Es decir, las leyes no simplemente las crea el Congreso y simplemente se aprueban de una manera formal, sino que tienen que tener una base sustancial. Esa base sustancial tiene que estar de acuerdo a unos principios constitucionales, los cuales son la base de todo orden jurídico. Esos principios constitucionales, o esa Constitución, tiene que primero pues venir de la soberanía del pueblo. Segundo, tiene que tener el poder de limitar el poder del Estado. Es decir, es como una forma de darle cierto control, o de limitar el poder del Estado, y en serio de garantizar que las personas tengan pues derechos. No es suficiente con que formalmente una ley proteja la libertad, o la igualdad, o cualquier derecho de las personas, o simplemente que lo diga explícitamente, sino que tiene que brindar una garantía institucional para que ese derecho se cumpla. Entonces ese fue prácticamente el aporte que le dio Ferrajoli a todo este tema de derechos humanos. El derecho necesita garantías.
y esas garantías es el poder constitucional. Esta prácticamente contemporáneamente es la base del constitucionalismo que podemos ver ahorita en la Constitución del 1991, la colombiana, en la cual nosotros tenemos un poder constitucional y una constitución muy linda, la cual esta constitución limita el poder del Estado, nos organiza, es una constitución que abarca, pues somos un Estado social de derecho y abarca a los ciudadanos y donde el Estado vela por ellos según su capacidad, según su necesidad, y donde están claros los límites y las garantías que le tiene que dar ese Estado a esas personas y a todos los ciudadanos colombianos. Entonces, pues prácticamente fue un modelo a seguir de todos los países latinoamericanos y que siguen este modelo constitucional. Bueno, Ferrajoli nació en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces él vivió toda esa crisis humanitaria que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y sintió que había la necesidad de establecer una constitución. Él nació en Florencia en 1940, ejerció como magistrado, después fue profesor de la filosofía del derecho y fue una figura de muy grande influencia dentro de la teoría jurídica contemporánea europea y latinoamericana, como dije anteriormente. Bueno, ahorita voy a hablar sobre una segunda autora, que es Mónica Pinto. Ella es una jurista argentina que se especializó en Derecho Internacional y Derechos Humanos, abogada y doctora en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Ella se enfocó mucho en temas de derechos humanos, derecho internacional público y protección internacional de los derechos humanos. En su texto Cumplimiento y elegibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del sistema interamericano, avances y desactivos actuales, publicó varias cosas, pero el enfoque más que todo de ella fue en temas de derechos humanos y fue en temas de enfocar los derechos humanos al tema de la propersona y en los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que más o menos que el Estado no simplemente tiene que garantizar esos derechos con ciertos mecanismos jurídicos, o tiene que simplemente, el papel del Estado no es simplemente darle la libertad y no meterse en la esfera privada de las personas, sino que el Estado tiene que actuar de manera positiva y garantizar que esos derechos sociales, culturales y económicos en realidad se cumplan. Entonces, ¿qué sugiere eso? Muchas veces existe algo que se llama el principio de progresividad, donde prácticamente el Estado dice, bueno, sí, trabajemos en temas sociales, culturales y económicos, pero de a poquito, ¿sí? Y lo van aplazando y lo van aplazando y lo van aplazando y no se tiene como un enfoque real de combatir pues estas problemáticas, sino que se vuelve como una meta siempre a largo plazo, pero no hay una garantía que en serio que haga que el Estado cumpla ese tipo de derechos. Entonces ella lo que dice es, no, tiene que haber una progresividad, tiene que avanzar siempre bajo el cumplimiento de esos derechos sociales, culturales y económicos y no tener unos retrocesos y estancamientos injustificados. Otra cosa es que los derechos son un conjunto relacionado. No se puede pedir derecho a acceso a la educación si no se tienen condiciones mínimas habitables, como lo puede ser el agua potable, el derecho a una vivienda, el derecho a una salud, de alimentación. Entonces los derechos vienen ligados. ¿Cómo vas a estudiar si el Estado todavía no te ha brindado la posibilidad de comer bien? ¿Sí? Entonces todo tiene que ser progresivo. Y esto, pues, ¿cómo se hace? Mediante que el Estado tenga obligaciones jurídicas realmente para que se establezca esto. Y se tiene que buscar la mayor garantía que beneficie al mayor número de personas y que haya una mayor protección de los derechos humanos. Esto hizo pues claramente que esto no fuera un tabú siempre o una utopía, sino que en serio se trasladara a temas realmente medibles y exigibles jurídicamente. Bueno, el tercer autor y último autor es Giovanni Salguero Salvador, quien fue un jurista guatemalteco, abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó estudios de maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y prácticamente su trabajo o su vida o su proyecto se enfocó en el tema de la consideración del derecho humano de la paz, o sea, el decir que la paz es un derecho humano. ¿Y por qué la paz es un derecho humano?
Entonces, hay dos tipos de paz según él. La paz negativa. La paz negativa es la ausencia de guerra. Es decir, la paz negativa es mientras no haya guerra, mientras no haya enfrentamiento, violencia directa, hay paz, ¿sí? Esa es la paz que normalmente se conoce en el mundo y es el concepto que todo el mundo prácticamente tiene de la paz, que es que haya ausencia de guerra. Pero esto no es suficiente. Hay algo que se llama la paz positiva. ¿Qué es la paz positiva? Es una adopción más amplia de esto. La paz no es simplemente una ausencia de guerra, porque una nación no puede estar en guerra, pero tener conflictos internos jurídicos, condiciones inhumanas, pobreza, desigualdad, discriminación, persecución, todo este tipo de cosas donde prácticamente se limita, pues se vulneran los derechos humanos de ciertas personas y aunque aparentemente el Estado o la sociedad esté en paz, pues están vulnerando ciertos derechos y esto no se puede llamar una paz verdadera, sino no es una paz verdadera, no es una paz completa. Y es por eso que él plantea que la paz es un derecho como tal. Es un derecho de solidaridad, un derecho de tercera generación, sí, pero la paz pertenece a una dimensión colectiva, no es solo la paz general de la ausencia de guerra, sino es una paz en tanto individualmente como en los pueblos, estados y en términos universales de la humanidad. Prácticamente todo este reconocimiento jurídico de la paz, si lo podemos ver en temas contemporáneos en nuestro país con el proceso de paz, la cual la paz no es simplemente que la guerrilla entregue las armas o que los grupos al margen de la ley entreguen las armas, sino un proceso de resocialización, de reconstrucción, de ver por qué estas personas tomaron las armas y la obligación del Estado de garantizarles tanto a ellos como tanto a las víctimas una justicia para la paz, una transición a las víctimas, una justicia reparadora en la que las víctimas puedan conocer la verdad, por eso la Comisión de la Verdad, y para los que lo hicieron, una programa de no volver a delinquir, de poderlos adoptar a la sociedad, que puedan servirles a la sociedad de una buena manera, retribuirles ese daño que hicieron a la sociedad colombiana de alguna buena manera y a la sociedad colombiana en general. Eso es como tal un proceso de paz y eso es lo que se buscó en el proceso de paz con las FARC en Colombia. Entonces estos tres pues planteamientos nos dan una breve pues síntesis de lo que ha significado los derechos humanos en la humanidad y en nuestro país, y son buenas bases para esta clase y para la teoría de los derechos humanos. Muchas gracias.